Capítulo 2. La familia Toirak en Cuba. El castillo, los pueblos y el nombre de la familia. Quedaron sembrados en su tierra natal, pero todos los miembros de la familia habían hecho éxodo a tierras lejanas en busca de paz y quietud de alma y espíritu. Habiendo abandonado Francia sin dejar detrás a ninguno de los miembros y al ubicarse en el área de Palmarejo, Cuba, la familia procedió a dedicarse al cultivo de café, coco, cacao, bananas, caña de azúcar y variedades de frutas y cultivos menos. La riqueza de la tierra era sin igual. La vida y los medios de locomoción, sin embargo, eran primitivos. Su primer hogar fue muy modesto. El techo de su casa era de zinc galvanizado. El muro y piso de tablas. También de las palmas reales. Todo era de material nativo, excepto los clavos y cerraduras. De puertas y ventanas. Carecían de electricidad, radio, teléfono, auto, móvil y aún bicicletas. Los caminos eran sendas trazadas y ahondadas por el continuo paso de mulos, caballos y bueyes, que eran el medio de transporte y trabajo. Los caminos durante el tiempo lluvioso eran una masa de lodo. En el tiempo seco de polvo. La cocina de mi abuela era muy modesta. Separada de la casa, como precaución contra el fuego. Era muy fácil para la cocina incendiarse. Estando separada de la casa, se salvaría la casa en caso de incendio. El techo de la cocina era de pencas de palmas, las paredes de tablas y el piso de tierra. En el centro de la cocina estaba el fogón con 2 o 3 lugares para poner los calderos. 3 piedras en triángulo hacían el lugar para un caldero. Se cocinaba con leña. La leña se ponía entre las piedras, y las ollas descansaban encima de las piedras. El agua para el uso de la casa se traía de un manantial que brotaba de las rocas a medio kilómetro de la casa. El agua estaba siempre cristalina y fría. El agua para tomar se depositaba en una tinaja de barro que la mantenía siempre fría. Para bañarse y lavar la ropa era necesario ir al arroyo. Habían 2 arroyos muy preciosos que corrían a través de la hacienda. El agua era fría, limpia y cristalina. Las aguas corrían entre enormes piedras y paredes de rocas. La caída del agua formaba lugares hondos y largos, buenos para bañarse y nadar. Los arroyos corrían entre montañas, árboles, y siendo lugares vírgenes. El agua estaba siempre como conservada con hielo, a pesar del clima tropical. El jabón para lavar y el uso personal casi siempre lo hacían ellos mismos. Existían en esos lugares unas clases de hojas, que al mojarlas y frotarlas con las manos hacían espuma como el jabón. Estas hojas blanqueaban la ropa aún mejor que el jabón. Casi todo lo que necesitaban para vivir lo sacaban de la tierra. Lo único necesario de los comercios era la sal, los utensilios para cocinar y la ropa. La vida era primitiva, pero los habitantes se defendían con menos rigor que en la vida moderna con sus ansiedades y agitación. La casa principal estaba situada en un valle con un arroyo a cada lado. Cuando hacía calma, mayormente en el silencio de las noches, 38. Se oía el ruido ronco de las aguas, mientras seguían su curso golpeándose contra las grandes piedras. Las noches eran muy oscuras, pero hermosas y frescas. Hermosas por el brillo de las estrellas a milones, que parecían alumbrar el espacio. Para luz, se usaban lámparas con aceite y petróleo. El aceite era extraído del coco. Para salir por las noches se usaban faroles, hachos de penca de codo, tea, un mechón, o una caneca, o una lámpara de petróleo. No es posible describir la calma, la paz y la tranquilidad que se vivía en esos lugares. Lo único que interrumpía la calma de las noches era el rog de las ranas y los sapos. El silbar de los grillos, el constante susurro de las aguas en los arroyos fluyendo entre las rocas, el ritmo de los variados cánticos de los pájaros y de los gallos desde las 3 de la mañana en adelante. Los nuevos habitantes en esas selvas llegaron a familiarizarse con esos sanos ruidos y hacer de ellos sus compañeros en las oscuras y solitarias noches. En el transcurso del tiempo, los esposos Ramón y Joaquina Toy fueron favorecidos con 5 hijos. El hijo mayor llevó el nombre del padre, Ramón Toirak II. Ramón Toirak II contrajo matrimonio con una joven nativa de modesta naturaleza y de buena familia, Francisca Fernández.
El padre era un colonizador español, con muchos años de residencia en Cuba, el cual se había casado con una criolla cubana. ¡Qué mezcla! Francés, alemán, español y cubano. Ramón Toirap II, y su esposa Francisca, fueron favorecidos con 8 hijos y 4 hijas. Los hijos éramos Gregorio, Víctor, Aurelio, que murió en su niñez, Elpidia, Carmen, Florentino, Juanita, Mauro, Rafael, Rosalí, Moisés y Eliseo. Una familia hermosa, bien unida y trabajadora. Se debe notar que los 2 últimos llevan nombres bíblicos, pues nacieron después de la conversión de mis padres. La vida en el hogar era modesta. Había que trabajar duro y constantemente desde temprano en edad. La rudez de la vida era pensada con el esmero de una buena madre que hizo del hogar y de sus hijos su vocación, devoción y prioridad. Las tareas para hacer eran muchas, pero la armonía, el amor y comprensión en el hogar, hacía el trabajo placentero y liviano. Nos llevábamos muy bien entre nosotros. Teníamos todo lo que nos hacía falta para comer, ropa y zapatos para vestir. Aprender a leer y escribir era un deber tan importante como los deberes diarios del hogar y de la hacienda. La escuela pública a donde teníamos que ir estaba en La Poa, como a 8 o 10 kilómetros del hogar. La distancia teníamos que hacerla a pie. Por razón de la distancia asistíamos a las clases solo 3 veces por semana. Los otros días de la semana teníamos tutores pagados. Esta combinación nos dio mucha ventaja sobre los demás estudiantes. Con los tutores aprendíamos mucho más rápido que yendo a la escuela pública. Embarque de los productos la semana que había embarque de los productos de la hacienda no podíamos ir a la escuela, pero sí teníamos los tutores cada noche. El puerto de mar donde teníamos que llevar los frutos estaba a más o menos 25 kilómetros de distancia. 50 kilómetros ida y vuelta. Para nosotros el día comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, con la escuela privada. Los frutos eran transportados en caballos y mulos. A las 5 de la mañana teníamos que recoger los animales que íbamos a usar, aparejarlos, cargarlos y salir para el puerto. No se podía perder tiempo, porque nos era necesario dar 3 viajes, o sea, 150 kilómetros al día y el tiempo intermedio para cargar y descargar a los animales. Para ir hacia el puerto vamos a pie, porque los animales iban cargados. Para regresar cabalgábamos troteando todo el camino para ganar tiempo. Muy a menudo habían tantos arrieros y animales que descargar en el puerto que nos era necesario esperar largo tiempo para nuestro turno. Esa clase de vida nunca me agradó, era una vida pesada. En el puerto había que estar entre los animales esperando su turno. No era fácil mantener los animales de uno en sitio fijo, sin mezclarse con los demás. Si se mezclaban, uno perdía tiempo para encontrarlos y descargarlos a tiempo cuando el turno de uno flegaba. El retraso disgustaba a los demás arrieros, los recibidores de los frutos también se ponían impacientes, y uno perdía tiempo para hacer los 3 viajes. Con luz del sol. El día era de correr en todo lo que uno hacía. Esta clase de vida era dura, pero era una escuela de disciplina semejante a la militar. Mezclarse entre los animales era exponerse al peligro de recibir mordeduras o patadas. Uno tenía que oír blasfemias, malas palabras, insolencias que salían de las bocas de los arrieros. De vez en cuando, a uno le tocaba un inspector espota y desconsiderado, que por una mínima razón se enfadaba y rechazaba los frutos aunque no tuvieran defectos. En este caso, había que recargarlos en los animales para ser retornado a la hacienda, con una explicación. La demora y el rechazo de los frutos traía mal humor entre nosotros, pleitos con papá que nos esperaba en la hacienda. Él nos culpaba por el rechazo de los frutos y nos castigaba, aunque la culpa no fuera nuestra. Lodo y polvo en la temporada de lluvias, los caminos se hacían casi impasables. Llovía cada día torrencialmente por aproximadamente 1 hora, después el sol volvía a salir. Uno tenía que arriesgarse a ser mojado y a que la ropa se le secase. Encima, los caminos con el paso continuo de miles de animales se hacían fangosos. Era una masa de barro hasta las rodillas de los animales. Muy a menudo, animales que iban sobrecargados se caían en esos pantanos de lodo.
Había que meterse en ellos, descargarlos. Y volverlos a cargar. Cuando uno terminaba esa operación estaba cubierto de lodo de la cabeza a los 43 pies. Con tales faenas constantes no había tiempo para comer nada hasta por la noche. En el tiempo de sequía la situación cambiaba. Era sufrir de calor y polvo, aunque era preferible que la lluvia y el lodo. Muchas veces retornábamos a casa del último viaje. Entre dos luces, cansados, sucios y con hambre. Pero el orden del deber que teníamos era, prime, rodar de comer a los animales, bañarnos y entonces cenar e ir a las clases de noche con los tutores hasta las 10 de la noche. Al terminar las clases, correr a la cama, cerrar los ojos y dormir rápidamente porque el nuevo día comenzaba a las 5 de la mañana, y el reloj no se detenía. La disciplina era constante y firme, sin embargo. El cuerpo y el espíritu se moldeaban a ella. Después de 6 días de la semana con este rigor en la vida, yo me preguntaba a veces, ¿vale la pena vivir así? Dinero teníamos, pero ¿y qué hacer con él? En ese instante no nos pagaban con billetes, sino con moneda de oro y pesos de plata. Papá tenía un escritorio con 9 cajones. Esos cajones estaban repletos de oro y plata. Yo iba allí de vez en cuando a jugar con el dinero. No había dónde usarlo. No teníamos radio, ni automóvil, ni refrigeración, nada de la vida moderna de ahora. El dinero se usaba mayormente para comprar más tierras, comer y vestirnos lo mejor que pudiéramos. Sí, cuando trabajábamos en la finca teníamos hasta 4 comidas al día. Luego frutas tanta como quisiéramos. Las bananas podíamos coger las maduras de las matas. Las piñas dulces, maduras estaban por todos lugares. Mangos, aguacates, cocos, naranjas. Caña y muchas otras frutas tropicales, estaban en abundancia por doquier. Aprovisionar la casa generalmente, los sábados por las tardes los dedicábamos para aprovisionar la casa. De comida, leña, agua para el fin de semana y la semana entrante. Bañarnos, pelarnos. Lavar, planchar, remendar y ocuparnos en pasar en limpio el trabajo de la escuela de la semana. Mamá se ocupaba de la cocina. Las muchachas de lavar, planchar, remendar y coser la ropa. No teníamos radio ni tocadiscos, ni bicicletas, nada, aunque podíamos jugar diferentes juegos y vivir felices. La vida no era monótona ni nos sentíamos aburridos. Yo nunca me he sentido aburrido. Siempre he encontrado algo en que ocuparme y sacar de la vida el mejor provecho posible. Uno de los pasatiempos que nos deleitaba mucho era sentarnos en el patio en la sombra de un árbol y dejar que nuestros abuelos europeos nos hicieran cuentos e historias de sus vidas en Europa, de su viaje a través del Atlántico y de su vida en Cuba. Ellos nos contaron de los lugares en donde habían vivido al sur de Francia. 44. Los pueblecitos que llevaban el nombre de Toirac en el territorio ocupado por la familia. El castillo que la familia se había construido entre la montaña para defender la familia Y. El tesoro contra los atacantes. El subterráneo que conectaba el castillo con uno de los pueblecitos también de la familia. Nos contaron del odio, las guerras políticas, sociales y religiosas. A veces pleitos, un pueblo contra otro para conquistarse el poder Y. Territorio. Los reyes, los emperadores, sus orgías, sus castillos para las concubinas Y. Para las cazas. Al fin, como toda la familia decidió dejar el continente para emigrar a América. El miedo que se apoderó de ellos porque tenían que viajar al otro lado del Atlántico. No conocían a América. Aquí morirían sin poder ir de nuevo a Europa. ¿Pero qué? Las luchas continuas, los peligros de guerras y la persecución los impulsaron a salir en busca de tierras más pacíficas y una vida mejor para ellos, sus negocios y para sus hijos. Estas cosas aunque interesantes eran tan remotas para nosotros que no les dábamos mucha importancia. Mucha de la historia de Europa que aprendimos la oímos de ellos, antes de ir a las aulas y abrir los libros. En efecto, la experiencia personal da un gusto y un aire que no se saborea en los libros ni en las aulas. Mi abuelo de parte de padre era francés y mi abuela alemana. Aprendimos mucho de ellos de Francia y Alemania. Además, nos enseñaron sobre toda Europa, que más tarde nos sirvió de considerable beneficio. Mi
Abuelo, Ramón Toirac, había huido para salvar su vida a los Alpes, entre Suiza y Alemania. Allí encontró su compañera Joaquina Elde, alemana, y se unieron en matrimonio. Los domingos cada uno de nosotros tenía diferentes ideas y planes de cómo pasar los domingos. Algunos los usaban para descansar, leer, escribir, visitar vecinos, estudiar, pasar las notas de las clases de la semana en limpio y cuidar de deberes atrasados. A mí me en la caza, la vida deportiva, en los montes con los perros y la escopeta. La caza de palomas, torcaces, fallinas silvestres, jutías, cabras monteses, serpientes, pescar camarones, cangrejos, etc. La afición al deporte de la caza y vivir al aire libre constituía parte del desarrollo y educación de mi vida. Las experiencias obtenidas en esta clase de vida sentía que me levantaban el espíritu y me desarrollaban a ser un hombre con un espíritu sano y una vida positiva, con la vista siempre adelante. Mis amigos y compañeros inseparables al fin de las semanas, eran nuestros 3 hermosos perros. Campeón, Azabache, porque era negro, y Relámpago, cuando el fin de semana se acercaba, se podía notar Taba 45. Que los perros estaban inquietos y emocionados para irse a los campos. El domingo por la mañana solo tenía que decirles y vámonos. Y ya todo era un hecho. La obediencia y el entusiasmo eran inmediatos. Parecía que nos sentíamos de común acuerdo, a pesar de ellos ser perros y yo humano. Ellos ya sabían a dónde yo les llevaba y la clase de deporte que nos ocuparía el tiempo. La caza de serpientes nos deleitaba cazar las serpientes, boas constrictoras. No eran venenosas, solo había que tener cuidado que no se enroscaran alrededor. Serpientes eran enormes, de 3 a 5 metros de largo y 24 pulgadas, 60 cms de circunferencia. Los perros me llevaban a donde ellas estaban. A veces en las horquetas de árboles grandes y viejos a donde el agua se había depositado por años haciendo enormes huecos llenos de agua a la tierra. Ellas siempre buscaban un lugar fresco contra el calor tropical. Yo trepaba como podía a esos grandes árboles y pinchaba las serpientes para hacerlas salir de sus lugares de reposo en los árboles, teniendo siempre mucho cuidado de dejarlas salir a la dirección contraria. Cuando ya la cabeza estaba lejos de mí, con mi mano y mi machete les ayudaba a salir para precipitarlas al suelo. Los perros debajo las esperaban para atacarlas, aunque con respeto y dando la distancia. No las matábamos. Solo las mortificábamos. Había que saber manipularlas. Los perros las atacaban pero con mucho cuidado. Las serpientes tenían la habilidad de enroscarse en forma de resorte o muelle para impulsarse, alargándose varios metros hacia su víctima. Los perros sabían eso. Y cuando las veían en esa posición mantenían la distancia. Algunas de ellas podían enroscar y romper todos los huesos de uno de esos perros al instante. Podrían asfixiarlo en un instante. Algunas de esos árboles. Otras veces estaban en cuevas en las cabras monteses. Cuando nos cansábamos de las serpientes, nos íbamos a mortificar las cabras monteses. Las cabras monteses al ser atacadas son más peligrosas que las serpientes. Las ovejas y otros animales huyen de los perros, pero no las cabras monteses. Ellas se juntan y todas marchan unidas como una fuerza armada para atacar, sobre todo a los perros. No atacarían a una persona que pasara por Don 46. De ellas estaban, a menos que hubieran perros. Los perros no les hacen tampoco frente. Ellos simplemente hacen la ronda alrededor de ellas para morderlas por las patas, pero eso es naturalmente lo que las cabras quieren evitar. En una ocasión habían reunidas como 60 cabras encima de una loma. Yo me deleitaba en ver a los perros batirse con ellas y verlas atacar a los perros. En un descuido, estando yo despreocupado, observando a los perros y las cabras, vino un macho cabrío grandísimo por detrás de mí, me dio un cabezazo enorme por la espalda. El golpe me hizo caer y comencé a rodar loma abajo. Gracias a un árbol que había en mi camino y me fui contra él. En eso que miré para atrás y el macho cabrío estaba casi encima de mí. Los perros estaban ocupados con el montón de cabras. Pero afortunadamente a mi lado había un pedazo de rama caída del árbol, la cogí, me viré hacia
un lado y di un porrazo al macho cabrío entre los cuernos y la oreja derecha. Al recibir el golpe, este cayó en tierra y comenzó a rodar loma abajo. Me levanté de mi situación lo mejor que pude. Llamé a los perros y les dije, ya está bien, vámonos para la casa pesca. En nuestros arroyos de vez en cuando, por las noches después de los estudios me iba con uno de mis hermanos o con papá a pescar en los arroyos. Los camarones y jaivas, cangrejo de mar, en esos arroyos eran número, estaban gordos y limpios, hacían buena comida. Para comerlos solos o con arroz. Usando una caneca, una tea o un hacho la luz les enfocaban los ojos y era fácil cogerlos. De tiempo en tiempo papá y yo íbamos a una finca cerca del mar como a 15 kilómetros de casa. En esa finca habían muchas palmas reales. Los cangrejos tenían cuevas allí porque se alimentaban de las palmiches, el fruto de las palmas al caer al suelo. Había noches que cogíamos hasta 100. La distancia no nos permitía ir muy a menudo. Íbamos a pie y teníamos que cargar los cangrejos en las espaldas. Con frecuencia éramos mordidos en las manos y en la espalda al cargarlos en sacos, pero todo eso era parte del deporte de la caza y del vivir, vida sana y noble. Corazón contento. La honda y el tirapiedras, uno de nuestros pasatiempos como hermanos en la hacienda, era el adiestramiento con la honda y el tirapiedras. Algunos entre nosotros llegamos a ser buenos tiradores. En tanto que mamá nos decía, mañana hay que cocinar pollo, eso quería decir que nosotros teníamos que ir a cazarlos. En efecto, esto no causaba ningún problema. Habían gallinas silvestres en todas partes. Nosotros éramos buenos cazadores. Mamá prefería que fueran cazadas con piedras que con la escopeta. Las municiones dañaban más la carne. Aprendimos también a inventar y construir trampas, lazos y caravanas. Todo esto eran nuevas experiencias. Eran cosas sanas y edificantes para nosotros. Estas cosas no nos adormecían ni contaminaban el espíritu. Ellas contribuían a nuestro desarrollo y carácter. Mientras crecíamos, llegábamos a ser hombres plenos y prácticos. Yo he conocido a miles de personas que son buenas, pero imprácticas. Personas que no saben cómo sacar el mejor beneficio moral, físico ni espiritual de la vida. Mi filosofía ha sido, la vida no es solo vivirla, sino saber cómo vivirla. Hoy, al comparar aquella vida con la vida moderna, preferiría la vida de antes. La televisión, los pasatiempos, los deportes, el comercialismo y las injusticias que hay detrás de ellos no mejoran el espíritu del hombre. La televisión la considero el más desastroso y dañino invento moderno para la vida de los pueblos. La televisión excita la moral, envilece el espíritu, paraliza y corrompe el avance intelectual y cultural de las masas. Como es natural, todo depende del uso que se haga de ella. Si la televisión hubiera sido guiada a la cultura, educación y progreso de los pueblos, hubiera sido diferente. Al contrario, la televisión ha sido comercializada y guiada a la explotación de los individuos y la desmoralización de las masas, teniendo en mente más la envidia para más dinero que el bienestar sano y progresivo de los pueblos. Y el pueblo quisiera admitirlo honestamente, se podría probar que el mal uso de la televisión ha contribuido al decaimiento moral, espiritual y social de la nación americana. El pueblo se rinde a la televisión como si fuera atraído por un imán que los cautiva. Yo creo que los demonios están controlando la programación de la televisión. El pueblo joven se revela en las aulas de clases y los padres lo apoyan. La inmoralidad, el sexo, el crimen y las injusticias hacen terror a la población en la vida pública. Los maestros de la degradación moral, espiritual, de los vicios, crímenes y corrupción, han sido la televisión, el teatro y los cerebros pervertidos detrás de las programaciones. Hay hombres que no les importa hundir a medio mundo y con eso pueden acumular más dinero. La televisión comercializada y controlada por mentes pervertidas ha hecho males irreparables al pueblo americano. La vida sana del hogar sigue en la finca. En lugar de criar vacas para la leche, criábamos cabras lecheras. Teníamos que tomar turnos para ordeñarlas. Teníamos criados, pero los criados eran para hacer los trabajos mayores, 48. Y no para servir en cosas pequeñas a los miembros de la familia que podían hacer el mismo
Trabajo. Éramos privilegiados en el hogar con todo lo que queríamos, incluso amor. Cuidado y condescendencia, aunque no faltaba también la disciplina estricta, justicia y honestidad. Los problemas entre nosotros los hermanos teníamos que resolverlos nosotros mismos sin llevarlos a nuestros padres, la misma regla se aplicaba también con las personas de afuera, a menos que fueran ofensas mayores, cuando los hijos de familias tenían encuentros entre ellos, y las cosas llegaban a los padres de esas familias se enfrentaban con los culpables y procedían a aplicar la disciplina y respeto personal entre los ofendidos. Nunca nos venía a la mente la necesidad de la policía, guardias, jueces ni acusar a nadie a los tribunales. En esos tiempos se hacían amigos, hoy se hacen conocidos y enemigos. Asuntos que nosotros podíamos resolver, no se debían llevar a los padres. Por ejemplo, a varios kilómetros de nuestra residencia, a un extremo de la hacienda, vivían unos vecinos que no practicaban las mismas disciplinas ni honestidad que nosotros. Estos vecinos criaban también cabras lecheras. Ellos no tenían tanto espacio ni pastos como nosotros. Sin pedirnos permiso, por las noches pasaban las cabras a nuestra finca para ser pastoreadas. Se valían de la ocasión que por las noches nadie circulaba por esas áreas, pero nosotros lo descubrimos. Por 2 ocasiones un hermano y yo les llamamos la atención con buenas formas a no seguir haciéndolo sin un entendido pleno con nuestro padre. Pero lo siguieron haciendo. No quisimos informarlo a papá hasta verlo que nosotros podíamos hacer para evitar disgustos entre vecinos. Nosotros los muchachos nos reunimos para decidir qué medidas tomar. Fue el parecer de todos que el caso no merecía violencia contra los dueños ni contra las cabras. La leche de las cabras era para esta familia la principal dieta de cada día. Entonces decidimos visitar el área cada noche y ordeñar las cabras si estaban en nuestro terreno. La familia se dio cuenta inmediatamente que algo extraño estaba pasando, y fue el remedio y la cura para no pasarlas más a nuestra finca. Entonces les mandamos a decir que esta era nuestra primera medida tomada, que si el caso se repetía, las próximas medidas serían más severas. El caso fue resuelto, sin necesidad de una confrontación entre papá y el vecino. La confrontación con las responsabilidades, disciplina diaria y el esfuerzo para encontrar una solución sin las fuerzas ni la violencia, iban poco a poco moldeando nuestras vidas, como si nos encontráramos en el aula de un colegio, aprendiendo los principios del bien vivir. Fuimos disciplinados a no ser destructores, usar economía aunque hubiera abundancia. Era un principio de honestidad personal. El malgastar era considerado una falta de dignidad moral y respeto personal. Fuimos enseñados a no usar cosas que perteneciesen a otros sin el debido permiso. Proteger los intereses de otros, era vencer a otros el bien que queríamos que nos fuera hecho a nosotros. Obediencia absoluta a los padres era principio divino. La desobediencia era intolerable. Respeto a las autoridades, a los superiores y a los ancianos, era un deber absoluto de todo buen ciudadano. La ofensa al padre era corregida por él. La ofensa de desobediencia a la madre, era corregida por ella. La ofensa a un hermano requería una apología formal. Desobedecer a un profesor merecía disciplina. La disciplina de un profesor a un estudiante, aunque fuera castiga físicamente, era el 98% de los casos sostenida por los padres. Solo en caso de violencia. El asunto necesitaba investigación. En tal caso los padres darían la razón al que la tenía. Casos de violencia de estudiantes contra profesores o viceversa eran muy raros. Respetar a otros significaba respeto de sí mismo. Estos principios eran partes de la educación de cada día. Era parte de nuestra educación, el respeto hacia otros y el conjunto del bien vivir como seres humanos. Una verdadera madre he dado este humilde y deficiente relato de nuestra vida en el hogar, porque para nosotros fue hermoso, precioso y saludable tener el verdadero amor y respeto entre los miembros de la familia y por el hogar. Todos amábamos nuestro hogar y la familia. Cuando uno sufría, todos sufríamos. Despreciar el hogar y a los padres era faltarse el respeto a sí mismo, pues, allí por ellos fue nuestro origen de existencia. La madre sería ingrato si pasara por alto el objeto principal de nuestro amor.
Alguien me diría que era Dios. Sí, debería haber sido Dios. Pero desafortunadamente, no conocíamos a Dios. Ni en realidad éramos religiosos. El amor principal del hogar, que emanaba más amor, y nosotros le correspondíamos también. Con amor, era nuestra madre. Ella amaba y se desvivía por los hijos, su esposo y el hogar. Era una mujer sufrida, callada y de espíritu noble. Nunca la hube airarse y decir palabras que después le pesarían. Cuando se sentía ofendida no se defendía. Las habitaciones del hogar tenían que estar siempre limpias, cada cosa en su lugar para que correspondiera con la devoción y respeto que se esperaba de cada miembro de la familia. Si un hijo descuidado, y a veces lo éramos, por estar siempre corriendo de un deber a otro, se consideraba como una falta de respeto hacia sí mismo y hacia el resto de la familia con la que convivíamos. No sé si estoy siendo claro. Lo que quiero decir es que ninguno de nosotros podía vivir para sí mismo mientras que habían otros que tenían que ver con nuestras vidas. No éramos santos, no, ni aún religiosos. Pero papá nos decía muy a menudo que era necesario que hubiera una diferencia entre la vida que vivían los animales y la vida entre los humanos y miembros de una familia. Una buena madre no es meramente una mujer casada y que ha tenido hijos. Una buena esposa y madre es aquella mujer que reconoce en su corazón y delante de los ojos de la opinión pública, su estado de casada. Que lo acepta y se determina a desempeñarlo resignadamente con gozo y devoción. Yo tengo la seguridad que mi madre reconoció su estado, lo aceptó y lo desempeñó debidamente. Ella nos dijo una vez: cuando me casé acepté un deber y me determiné a desempeñarlo debidamente con responsabilidad y honestidad. La deslealtad, la división y el divorcio entre esposos que se prometieron mutuamente lealtad públicamente ante Dios y los hombres, afecta permanentemente el carácter de los individuos, y es una ofensa a Dios y a la sociedad. Tal quebrantamiento de lo prometido requiere arrepentimiento y confesión. Al verla siempre metida en la casa, cuidando de todos los detalles, le dijo: mamá, usted debe dejar de vez en cuando la cocina y los quehaceres de la casa por 2 o 3 días e ir a otro lugar para descansar. Su contestación después de pensar unos segundos, fue: estoy cultivando hoy para cosechar mañana. Tengo 10 hijos, 2 ya no están, que mañana tendrán sus hogares y familias, y en lugar de 10 serán 50 o 100, no pensé mucho más en esas palabras, hasta que constituí mi hogar y comencé a levantar mi familia. Entonces reconocí la responsabilidad y la importancia del hogar. Y de una madre fiel a él. Mi padre era muy diferente a mi madre. Él era de carácter muy fuerte, pero amable. Su negocio principal era su familia. Él se debía a ella. Y se hacía responsable por el hecho de haberla constituido. A la esposa le debía respeto y cuidado. A los hijos les debía responsabilidad plena. La vida que vivíamos pone de manifiesto que uno puede vivir una vida limpia, amable, honesta y de buenos principios. Humanamente hablando, sin conocer al Señor Jesucristo, sin ser cristiano ni salvado. Éramos inofensivos, buenos y justos hacia los demás, no hacíamos mal a nadie. Intencionalmente, al contrario, nos desvivíamos para hacer el bien y ayudar al que necesitara de nosotros. Pero ignorábamos que había un mal mortal durmiente en los corazones. Había en nosotros el pecado original de desobediencia a Dios que tarde o temprano se despertaría con amenazas de corrupción. Además, todas las demás cosas que hacíamos y pensábamos que no las clasificábamos como malas eran pecado contra de Dios, no estaba en nuestro vocabulario y no era reconocido por nosotros en nuestras vidas. Éramos pecadores y necesitábamos del Salvador, Jesucristo. Pero no lo veíamos y no conocíamos nada de obra del Calvario para salvarnos. Éramos pecadores, ofensores contra la santidad de Dios, pero no éramos todavía conscientes de ello. Hechos 26, 18, cuando el Señor llamó al apóstol Pablo para que fuera a los gentiles, podía fácilmente aplicarse a nosotros. En efecto, puede ser que ese mensaje dado a Pablo era para nosotros porque éramos gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros tratábamos de perfeccionar la vida humana y la física. Tratábamos de ser buenos y modelos de los demás.
Pero no sabíamos que había en nuestros corazones un volcán de maldad, concienzudamente durmiente, y que tarde o temprano haría erupción y nos sentiríamos confundidos y perdidos. ¡Ay! El tiempo del volcán de maldad en nuestros corazones abrió su brecha, había llegado. Había sido abierta por una fuerza superhumana. Del exterior, también desconocida para nosotros. Pensábamos que papá se había cansado de ser bueno. Ahora la esposa, mujer modelo, y nosotros los hijos, seríamos las víctimas de la lava ardiente que saldría de la erupción del mal. Papá se daba a él. Se había cansado de ser bueno y no encontrar la perfección, ni a ninguno de sus recipientes perfectos. Estábamos muertos y no lo sabíamos. El pensamiento poético lo pondrá en claro. No están muertos solo los cuerpos que yacen en la tumba fría. Sino que muertos están los que tienen muerta el alma sin Dios y sin esperanza y viven todavía. ¿De qué manera? Nuestra familia aparentemente era ideal y feliz, teníamos todo lo que necesitábamos. Papá era un hombre muy trabajador. Ha levantado una familia con el sudor de su frente. Mamá era amorosa, tierna y diligente proveedora de la necesidad de cada miembro de ella. Las 3 o 4 comidas del día para una familia numerosa estaban siempre a tiempo. La ropa de los hijos estaba siempre planchada y remendada para cuando la necesitáramos. Él a $2. Hacía sus faenas no por fuerza, contenta y se deleitaba cuando podía ver todo bien hecho a tiempo y en orden. Después de todo este trabajo, mamá aún tenía tiempo para servir a los vecinos en cualquier momento de necesidad. No estoy haciendo homenaje exagerado a una madre que ya no está con nosotros. Si todos mis hermanos y hermanas estuvieran aquí juntos, pondrían sus firmas afirmativas a lo que he escrito, y sin duda darían testimonio de otras de sus virtudes que yo he pasado por alto. Ella fue una mujer fiel en todo, desde el momento que dijo a papá el día de la boda: yo te quiero. Aun cuando mi padre vivía una vida perdida, ella fue fiel.